Bueno, ¿cómo les va, chicos y chicas? Una alegría tenerlos aquí. Bueno, como ustedes saben, la economía es un tema habitualmente picante, digamos, en nuestro país, bueno, en los últimos tiempos más todavía, ¿no? Y bueno, en realidad, efectivamente, estaba planificada ya esta charla, estaba planificada sobre la base de que Guzmán era el ministro de Economía. Y bueno, y había trazado determinados lineamientos sobre lo que íbamos a hablar, pero bueno, Guzmán se fue, ¿no? Y ahora tenemos una ministra que se llama Batakis. Me parecía interesante empezar haciendo un breve reconto, digamos, de cómo llegamos a esta situación económica y de crisis política, porque lo que tenemos evidentemente es una crisis política profunda, ¿no? Aparte de la problemática económica, ¿no? Bueno, como ustedes saben, en diciembre del 2019 llegó el gobierno de Alberto y de Cristina Fernández a gobernar la Argentina. En el terreno económico veníamos de un estancamiento de la economía, ¿no? Desde el año 2012, ¿no? Es decir, el año 2012 hubo una recesión que se repitió después varios años, y los años de crecimiento fueron de crecimiento muy bajo, y cuando llegó el 2019, la economía venía de 7 años de estancamiento, y desde abril del 2018, o sea, un año y medio, en recesión, ¿no? O sea, el último año y medio de Macri fue una economía en recesión, pero que se sumaba a un periodo bastante más largo de estancamiento de la economía argentina, ¿no? Los 4 años de Cristina Kirchner y los 4 años de Macri fueron de estancamiento, ¿no es cierto? Macri además dejó el 50% de inflación, una desocupación en alza del 10% y 100.000 millones de dólares de deuda externa que contrajo su gobierno y que se fugaron, ¿no? 60.000 millones fue con en realidad 110.000 millones, porque 64.000 millones de dólares fue con acreedores privados y 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, dejó una deuda de 109.000 millones de dólares para que se haga cargo el próximo gobierno. Es decir, le dejaron, ¿no?, al gobierno de Alberto una pesada herencia, los de Cambiemos, pesada herencia, digamos, ¿no? Particularmente lo que tiene que ver con la deuda. A eso se le agregó que a los 4 meses de asumir vino la pandemia, ¿no? Que, como ustedes saben, frenó la economía en la Argentina y en todo el mundo, porque nos metieron, digamos, adentro de la casa, separaron las empresas, se paró el transporte, bueno, había realmente muchos peligros. En ese momento no había vacunas, ¿no? Y bueno, una parte de la gente se moría si se contagiaba, así que la economía se frenó muy fuerte, ¿no? El año 2020 hubo una baja del Producto Bruto del 10%, ¿no? Es decir, algo que no sucedía desde el año 2002, ¿no? Es decir, 20 años después nuevamente hubo un descenso del Producto Bruto de este país del 10%, es decir, una recesión enorme. Frente a esa situación, el gobierno, con buen criterio, introdujo una cantidad de medidas, digamos, para sostener la economía, ¿no? El IFE fue una de ellas, que abarcó a 9 millones de personas, la ayuda a las pequeñas y medianas empresas, en fin, metió una cantidad significativa, pero expandiendo el gasto público, digamos, porque la recaudación, al frenarse la economía, la recaudación
impositiva bajó abruptamente, entonces esos gastos, para que la economía no se fuera tan abajo, se hicieron incrementando el gasto público, ¿no? Pese a eso, el año 2020 terminó con una pobreza del 42%, ¿no? Del 42%, cuando se había ido Macri, ¿no? La pobreza estaba en el orden del 30%, 32%, se incrementa al 42% la pobreza, crece la indigencia y el desempleo va al 10%, es decir, 1 de cada 10 argentinos estaba desempleado. Es decir, la herencia que le dejó Macri sumado a la pandemia fueron un durísimo impacto en la economía hasta fin del año 22, perdón, hasta fin del año 20. En el 2021, digamos, aparecen las vacunas y empieza a disminuir el impacto de la pandemia del COVID, ¿no? Lo cual permite, digamos, una recuperación importante, digamos, de la economía, ¿no? Es decir, en líneas generales recupera lo que había perdido el año anterior. No recupera lo que había perdido en el 2018 ni lo que había perdido en el 2019, pero sí recupera lo que había perdido en el 2020, ¿no? Lo cual, bueno, era algo bastante aceptable. Podría haber ido un poco más arriba, pero el gobierno, que ya venía negociando con el Fondo Monetario Internacional, comienza en la segunda mitad del año 2021 a llevar adelante un ajuste del gasto público, ¿no? Es decir, no vuelve a poner el IFE, empieza a recortar obra pública, etcétera, etcétera. Entonces, la recuperación fue el 10%, ¿no es cierto? Pero esa recuperación tiene dos características importantes a tener en cuenta. La primera, que se recupera la economía, pero no se recupera los ingresos de los sectores populares. Es decir, los ingresos de los sectores populares siguen en un nivel sumamente bajo a pesar de la recuperación económica. ¿Qué significa esto? Que la mayor parte de la recuperación económica se la llevan los sectores empresarios más concentrados. Los grandes empresarios se llevan la parte del león de esa recuperación económica, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, cuando llega el gobierno de Alberto Fernández, del 100% de los ingresos de la Argentina, los sectores empresarios se llevaban el 52% y el resto de la sociedad, los sectores trabajadores, autónomos, etcétera, se llevaban el 48%, ¿no? A final del 2021, con esa recuperación económica, los sectores empresariales se llevan el 58% y el resto de los sectores se lleva el 42%. Es decir, que a pesar de la recuperación económica, se produce un desmejoramiento concreto en la distribución de la riqueza en la Argentina. Eso es un dato. Y el otro dato que está vinculado con eso es que hay una recuperación del empleo, es decir, la desocupación baja del 10 al 7%, pero el empleo que se crea es de mucho menor calidad que el que había previamente. Esa menor calidad tiene dos características. La primera, que la parte mayoritaria del empleo que se crea son empleos informales. Es decir, no son empleos en blanco y formales. Los empleos en blanco y formales se recuperan muy poquito, se mantienen en alrededor de 6 millones de personas. El empleado público también se mantiene en unas 4 millones de personas porque el Estado no tiene capacidad de contratación de más empleo público, y entonces el empleo que se genera es un empleo en negro, informal, cuentapropista, changa, que en general tiene un ingreso que es el 50% del ingreso que tienen los empleos formales, ¿no? Por eso,
digamos, hay una redistribución de la riqueza muy retrógrada. El otro elemento es que hay una parte de los empleos que se recuperan formales, o sea, en blanco, inscripto, ¿no? Con aguinaldo, etcétera, con obra social, jubilación. De esos empleos hay una parte, que es aproximadamente el 25%, que se les paga por debajo del nivel de pobreza. Es decir, los empresarios se aprovechan de la falta de empleo, ¿no es cierto? Y hay una parte de los laburantes que vuelven a contratar, les pagan mucho menos de lo que deberían pagarle, en blanco, ¿no? Entonces, eso hace que a pesar de una recuperación del 10% de la economía, la pobreza desciende mucho menos. Es decir, había un 42% de pobreza y la pobreza baja al 37%, es decir, apenas baja el 5% la pobreza. Y la indigencia crece del 8 al 10%, es decir, la gente que no tiene para resolver los problemas básicos de su subsistencia, entre ellos la comida, crece del 8 al 10%. Es decir, esa es la característica que tuvo la recuperación económica del año pasado, ¿no? A lo cual se le suman dos elementos importantes y que tienen que ver con ese mantenimiento de la pobreza, ¿no? Una es que crece la inflación, es decir, cuando empieza la recuperación económica, una parte del empresariado muy concentrado en la Argentina, ¿no? ¿Cómo se llama? Que maneja los precios, ¿no? Que se lo supongan hacer, el precio de la harina lo manejan 3 empresas, ¿no? La carne 10 frigoríficos, se ponen de acuerdo entre ellos y en vez de aumentar la producción para satisfacer el aumento de la demanda, ¿qué hacen? Suben los precios, ¿no es cierto? Aumentan los precios. Entonces, digamos, trasladan una parte del incremento de la producción, del incremento de la economía a sus bolsillos. Otra parte lo hacen otros grandes empresarios que son los exportadores, porque como el mundo también empezó a recuperarse, igual que la Argentina, subieron los precios de los productos alimenticios. Es decir, la soja, el maíz, el trigo, el girasol, lo que nosotros exportamos, subieron de precio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hicieron los grandes exportadores argentinos y los grandes productores agrarios argentinos? Trasladaron el precio que les pagaban internacionalmente en dólares a los alimentos en la Argentina. Por eso ustedes habrán visto que en la inflación lo que más sube son los alimentos. ¿Y por qué lo que más sube son los alimentos? No solo porque hay monopolios que concentran la oferta de alimentos, sino además porque trasladan el precio internacional a los precios internos. Frente a esto, el gobierno, frente a las dos cosas, la suba de precio ¿cómo se llama? Y el aumento trasladado de los alimentos internacionales a la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández intentó hacer algunos control de precio, intentó frenar las exportaciones de carne, etcétera, pero finalmente, seriamente no hizo nada. ¿Por qué? Porque no se quiso enfrentar a los grandes grupos económicos en la Argentina, ¿no es cierto? Entonces, eso significó que el año pasado la inflación fue igual que la inflación que había dejado Macri, es decir, el 54%. La inflación del año 2021 fue del 54%. Una inflación muy alta significa en concreto un agravio hacia los ingresos de los sectores populares y un traslado de riqueza a los sectores más concentrados y más ricos de la sociedad. Por eso, digamos, se afectó la distribución de la riqueza y los laburantes pasaron de recibir el 48% al 42% de la torta. Eso sucedió en el transcurso del año pasado, ¿no? Y la otra cuestión que sucedió, que es importante, es que se empezó a pagar, mejor dicho, se continuó pagando deuda al Fondo Monetario Internacional y también a los acreedores privados. Es decir, Cristina Kirchner le gusta bla, 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 que la deuda, que el fondo, etcétera, etcétera, pero durante el año 2020, durante el año 2021, no dijo nada de que le continuamos pagando deuda al Fondo Monetario Internacional. Es decir, en el transcurso
del año 2020 y 2021, sobre todo, se le pagó 7.500 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Pero no solo se le pagó al Fondo Monetario Internacional, sino que se llevó adelante la renegociación de la deuda con los acreedores privados, 64.000 millones de dólares con los acreedores privados, que también estuvo de acuerdo Cristina Kirchner, y fue una muy mala renegociación de deuda, porque si bien se aceptó patear el capital hacia adelante, no hubo quita de deuda y los intereses ya se empezaron a pagar en el año 2021. ¿Cuál fue la consecuencia de ese pago tan significativo de dinero? Que nos quedamos sin reserva. Es decir, exportamos mucho en el año 2021, pero al mismo tiempo pagamos mucha deuda. Entonces nos quedamos sin superávit comercial externo y nos quedamos sin reserva. Y para los gobiernos no tener reserva es un problema muy severo, porque cuando la economía crece y hay que pagar importaciones, como sucede este año, si no hay reserva, lo que se hace se frena la economía, ¿no es cierto? Entonces, en resumidas cuentas, en el año 2021 hubo un crecimiento económico que compensó la pérdida del 2020, pero con determinadas características concretas, ¿no es cierto?, que fueron una inflación sumamente alta, una redistribución del ingreso regresiva que afectó los niveles de pobreza de la Argentina y un pago muy alto de deuda externa que nos dejó sin reserva. Así entramos al año 2022. Con una situación complicada económica y socialmente, ¿no es cierto? Bien lo saben todos los compañeros de Barrio en Pie que se movilizan permanentemente, que más allá del crecimiento del año 2021, las necesidades en los barrios se mantienen y hasta crecen, ¿no es cierto? Y permanentemente hay que marchar en contra del gobierno a los efectos, digamos, de paliar los niveles de pobreza y necesidades que tenemos. ¿Cuál era el problema más serio con lo que encaran el 2021, el 2022? Y que nos lleva a la actual situación. En marzo del 2022 se venció un pago de la deuda de 45.000 millones, esa estafa que dejó Macri, con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros planteamos de que ese pago no debía hacerse porque era una estafa que había que investigarla. Pero el gobierno, que ya le venía pagando al Fondo Monetario Internacional, ya le había pagado 7.500 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional con el apoyo de Cristina, que ahora se hace la leona, ¿no? Con el apoyo de Cristina, los pagos, indicaba que iban a ir a un acuerdo efectivamente con el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? ¿Qué significa un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Significa que los tipos te ponen determinadas condiciones para que vos le pagues la deuda. O sea, te hacen un préstamo para que vos le pagues a ellos la deuda y te quedás con esa deuda a pagar a 10 años y te ponen condiciones concretas, ¿no es cierto? Ese es el problema de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? La Argentina ha hecho cerca de 20 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, todos, desde el año 56 hasta la fecha, han sido lesivos para la Argentina, todos. Y algunos de ellos terminaron en desastre, ¿no? Por ejemplo, el 2001. Ahí uno de los desastres, o por ejemplo, la hiperinflación del final del gobierno de Alfonsín, fueron el fruto de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Bueno, este gobierno, con Guzmán de ministro de Economía, decidió hacer un acuerdo. En ese acuerdo aceptaron un ajuste. Es decir, durante todo el gobierno de Alberto Fernández iban a ajustar la economía, ¿no es cierto? ¿En qué se manifestaba ese ajuste? Primero, había que acumular una determinada cantidad de reservas en dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional, que no se pueden utilizar para importar elementos que la economía argentina necesita. Por lo tanto, la economía argentina se frena sobre la base de que hay que acumular reservas.
Segundo, le adjudican el problema de la inflación a la emisión monetaria, es decir, a los pesos que emite el Estado, el Banco Central, ¿no es cierto?, para cubrir el déficit del gasto público. Entonces dijeron, se puede solamente emitir el 1% del Producto Bruto Interno, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, el déficit fiscal solamente puede ser del 2,5%, ¿no? Y se tiene que financiar por fuera del Estado. ¿Qué significa esas dos cosas? La emisión del 1% significa que hay que achicar los gastos del Estado. En concreto, hay que achicar los gastos del Estado. Y un déficit del 2,5%, no solo que hay que achicar los gastos del Estado, sino que además, para pagarlo el Estado se tiene que financiar con la plata de los bancos, por lo tanto los bancos no pueden utilizar esa plata para préstamos a la producción. ¿No es cierto? ¿Qué significa achicar el déficit fiscal? Bajar los gastos, en concreto, ¿no? No dicen aumentarle los impuestos a los más ricos, dicen hay que bajar los gastos. ¿Qué gasto hay que bajar? Hay que sacarle subsidio a la tarifa de servicio público, ¿no? Ustedes habrán escuchado todo el debate sobre las tarifas y todo lo demás, ¿no es cierto? El acuerdo con el fondo es que hay que bajar el subsidio de las tarifas de servicio público. ¿Qué significa bajar el subsidio de eso? Significa afectar la economía de todos los hogares y por sobre todo de los hogares de clase media para abajo. ¿Qué es lo que hizo Macri? Ustedes se acordarán, digamos, el aumento de tarifa que hizo Macri. Bueno, bajar el subsidio significa aumentar la tarifa, ¿no es cierto? Pero no solo eso, el fondo le planteó, hay que hacer que los salarios públicos y las jubilaciones bajen. De alguna manera tienen que bajar, ¿no es cierto? Eso significa, los empleos públicos son 4 millones de personas, los jubilados son 6 millones y pico de personas, significa que 10 millones de personas por lo menos van a tener menores ingresos, con lo cual perjudican toda la marcha de la economía, ¿no? Perjudican toda la marcha de la economía. Por supuesto que también eso involucra a las prestaciones sociales, a la asignación universal por hijo, a la tarjeta alimentaria y a los planes sociales, que también tienen que ir a la baja. Es decir, el ajuste significa en concreto la baja del gasto público, y la baja del gasto público, no sobre la base de aumentar los ingresos, sino de bajar los gastos, afecta a un segmento muy grande de la sociedad, ¿no es cierto? Ese fue el acuerdo que hicieron con el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Acuerdo que se extiende durante todo el mandato de Alberto y un poquito más. Es decir, es hasta el año 24. O sea, una partecita le va a tocar al próximo gobierno, pero centralmente es 2022 y 2023. Eso es lo que ellos aceptaron, digamos, ¿no? En ese contexto, además vino la guerra de Ucrania, ¿no? Así como en el 2020 vino la pandemia, vino la guerra de Ucrania. ¿Qué impacto tiene la guerra de Ucrania inmediato? Tiene impactos inmediatos e impactos un poco más en el tiempo, pero los inmediatos, ¿cuáles fueron? ¿No? Ucrania y Rusia son grandes productores agropecuarios, ¿no? Particularmente de trigo, pero también de maíz, también de girasol, ¿no? Y en el caso de Rusia es un gran productor de petróleo y de gas. Producto de la guerra y de las sanciones que le pone la OTAN a Rusia, el precio de los productos alimenticios, o sea, de los productos agropecuarios, y el precio de los productos energéticos se disparan. Se disparan en todo el mundo y también en los países desarrollados, que empiezan a tener una inflación muy alta. Producto de esa inflación muy alta, ¿qué sucede? La mayoría de las exportaciones en las importaciones que nosotros tenemos suben de precio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros, en concreto a la Argentina? Nosotros tenemos ventajas en la parte del comercio exterior. Tenemos ventajas referidas
a que lo que nosotros exportamos sube de precio. Es decir, sube la soja, sube el maíz, sube el trigo, sube el girasol. ¿No? Los productos que nosotros exportamos suben de precio. Eso hacia afuera es muy bueno. Pero al mismo tiempo, suben de precio lo que compramos. Y particularmente la energía. Sube todo lo que compramos de precio, los autos, las autopartes, los productos para producir celulares, para producir televisores, etcétera, etcétera, pero también sube la energía, porque nosotros importamos todavía energía, ¿no? Después de perder el autoabastecimiento allá por el 2008, 2009, con el gobierno de Cristina, pasamos a importar gas y a importar también petróleo y también gasoil. Por eso no hay gasoil, habrán observado, ¿no es cierto? Bueno, esas importaciones suben todo de precio. Entonces, lo que nosotros ganamos con lo que exportamos, lo perdemos con lo que importamos. Y por lo tanto, seguimos imposibilitados de acumular reservas, ¿no? Seguimos imposibilitados de acumular reservas, ¿no? Porque a eso se le suma, digamos, que hay más argentinos, al recuperarse la economía, hay más argentinos que viajan al exterior y gastan dólares, y entonces una parte de los dólares se van por el lado de los gastos de los turistas argentinos en el exterior, ¿no? Entonces volvemos a tener el cuello de botella de las reservas. Es decir, para que se den una idea, en el año 2021, en los primeros 6 meses del año, el Banco Central pudo comprar 6.500 millones de dólares de reserva, ¿no? En el año 2022 pudo comprar menos de 1.000 millones de dólares de reserva. Es decir, no tenemos dólares. Cuando sale Cristina y dice, ¿falta dólares? Falta dólares, efectivamente. Pero no es la única consecuencia, que trae la guerra de Ucrania sobre la Argentina. Al subir los precios de los productos alimenticios muy fuerte, por ejemplo, la soja se fue a 660, 670 dólares la tonelada, el maíz 270, 280 dólares la tonelada, etc., tiene un impacto directo sobre los precios internos de los alimentos, como tuvo en el 2001, más fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué más fuerte? Porque no se controla eso. Es decir, los sectores exportadores, los sectores del campo, le doblan el brazo al gobierno y el gobierno acepta que trasladen los precios internacionales a los precios internos. Entonces, nosotros vamos en camino este año de tener una inflación mucho más alta que la del año pasado, que ya era muy alta. Tuvimos 50 y pico % y ahora vamos camino a tener el 80% de inflación. Es decir, tenemos un impacto muy fuerte sobre los precios internos, particularmente de los alimentos, pero no solo de los alimentos, porque al subir todas las importaciones también se trasladan todos esos precios al resto de los productos. Ustedes habrán visto que si tienen que comprar un celular o si tienen que comprar cualquier producto que tenga componentes importados o sea directamente importado, está carísimo, ¿no? Bueno, eso en concreto es lo que nos viene sucediendo, ¿no es cierto? En ese contexto se desata la interna dentro del gobierno. En ese contexto se desata la interna dentro del gobierno. ¿Por qué se desata la interna del gobierno? Porque ya el kirchnerismo observó, con la derrota legislativa del año pasado, que esta situación y este rumbo económico, ¿no?, que nos impone el fondo ya nos impone este rumbo económico desde el año pasado. No es que lo hizo después del acuerdo. Ya Guzmán venía achicando el gasto público cuando todavía había impacto en la economía de la pandemia. Entonces, eso significó, ¿no es cierto?, que perdieron las elecciones legislativas, ¿no es cierto? Lo más preocupado de la derrota de las elecciones legislativas fue Cristina y el kirchnerismo, porque les pegó justamente a ellos la derrota legislativa. Si ustedes observan, ¿no es cierto?, de dónde pierde voto el Frente de Todos, la parte más importante del voto pierde una parte por derecha. Es decir, unos que lo votaron a Alberto, y como Alberto
digamos, fue un desastre, se fueron y votaron Juntos por el Cambio. Pero la parte mayoritaria fue gente de los sectores más trabajadores, de los sectores más humildes, que es donde estamos nosotros, que o votó a la izquierda, incluyendo a nosotros en muchas provincias, o no fue a votar. Es decir, la derrota del Frente de Todos estuvo directamente vinculado a la pérdida de casi el 15% de los votos de gente de los sectores populares que no quiso votar a la derecha, pero tampoco lo votó a ellos. Eso fue lo que percibió el kirchnerismo, que hasta ese momento venía acordando y conciliando con la estrategia económica de Alberto y de Guzmán, ¿no? De Alberto y de Guzmán. Cuando vieron esa situación, empezaron a zapatear. Y cuando vieron que la situación se agravaba, porque la inflación se iba al 80%, porque las perspectivas que les planteaba el fondo para lo que resta del año es un ajuste económico mucho más fuerte, la ofensiva de Cristina y el kirchnerismo se hizo mucho más intensa, ¿no? Habrán ustedes escuchado los discursos de Cristina de los últimos 2 meses, ¿no? Echando víboras y culebras con Alberto y contra Guzmán. Hasta que renunció Guzmán hace el sábado pasado, ¿no? O sea, hoy que es lunes, 2 días, renunció Guzmán. Y se armó el zafarrancho. Estuvieron discutiendo fuertemente entre ellos quién podía reemplazarlo a Guzmán. Había una parte de economistas que no quiso saber nada. Dice, muchachos, con el escenario económico que tienen ustedes y con el quilombo que tienen ustedes adentro, ustedes quieren que yo sea el ministro de Economía, ustedes se volvieron locos, ¿no? Entonces, una parte de los economistas que hablaron no aceptaron. Y finalmente se pusieron de acuerdo entre Alberto y Cristina en nombrar a esta muchacha Batakis, que ha sido ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Scioli, y que actualmente trabaja con Guado de Pedro en el Ministerio del Interior, ¿no? Es decir, es una persona ligada a Scioli, pero con vínculos importantes con el kirchnerismo, ¿no es cierto? Y entonces Cristina la aceptó. La debe haber propuesto algún otro, dicen que Pese, el presidente del Banco Central, pero en concreto Cristina la aceptó. Y así llega al Ministerio de Economía. El primer tema fundamental a tener en cuenta, que lo que no se resuelve, en primer tema, es que el gobierno, producto de toda esta situación, producto de los enfrentamientos entre ellos y producto de la crisis económica, está cada vez más débil. Incluso no sé si Cristina no lo quiere tumbar al amigo Alberto antes de tiempo y gobernar ella hasta el final del mandato. Eso no lo sé, pero no sería raro. Pero en concreto, lo que se observa es un debilitamiento del gobierno con la característica que siguen sin ponerse de acuerdo. Es decir, porque si hubiera un debilitamiento, pero se hubieran puesto de acuerdo entre las dos fracciones que confrontan, ¿no? Entre Alberto y Cristina, uno puede decir, bueno, a lo mejor pueden más o menos pilotear la situación. El problema es que no se han puesto de acuerdo, excepto en nombrar a esta muchacha de ministra de Economía, ¿no? Pero la diferencia entre ellos visiblemente existe, ¿no? Cuando uno los escucha hablar a los albertistas, dicen, bueno, acá hay que continuar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y hay que cuidar el super, o sea, no tenemos que tener mucho déficit fiscal, etc. Y de este otro lado, hablan los kirchneristas y dicen, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un desastre, no hay que darle pelota al ajuste del gasto público. Es decir, visiblemente siguen teniendo dos ideas, aunque en muchos casos es medio trucho, pero siguen teniendo dos ideas
Por lo tanto, no han resuelto la contradicción entre ellos. Es importante tener en cuenta esto que les digo, que es político, o sea, con un trasfondo económico, pero político, porque es muy difícil que ante la dificultad que ahora les voy a explicar, tiene la situación económica, no se mantengan e incluso se incrementen el conflicto entre ellos, ¿no? Incluso hay que ver cuánto dura esta muchacha, ¿no? Porque evidentemente pusieron un ministro de Economía que no tiene peso político, no es un Labaña, ¿no? No es un Guzmán, ¿no? A mí me hace acordar, qué sé yo, a Lorenzino, por ejemplo, ¿no? Una cosa así. Es decir, pusieron lo que tenían y más o menos se pusieron de acuerdo. Esta situación política va a influir sobre las posibilidades, ¿no es cierto?, de manejar la economía de esta muchacha. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pequeño, entre comillas, problema tiene que afrontar esta muchacha que han puesto de ministra de Economía? Tiene que ver qué hace con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un marco concreto para la acción económica del gobierno hasta el final del mandato, ¿no? Es decir, hasta el final del mandato ellos tienen que respetar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué pasa si no respetan? Bueno, como ellos, previendo lo del fondo que podían llegar a no cumplir los acuerdos, establecieron que el préstamo que le hacen al gobierno para que el gobierno les pague al propio fondo, lo hacen cada 3 meses, previo control si están cumpliendo los acuerdos. Entonces, allí donde el fondo diga, usted no cumple los acuerdos, no le prestamos la plata hasta que no lo cumpla, el gobierno argentino entra en lo que se llama default, es decir, deja de pagar una deuda. Por lo tanto, tienen el Fondo Monetario una capacidad de presión muy significativa sobre el gobierno, ¿no es cierto? Porque además hay una parte muy significativa del gobierno que incluye, yo creo, al kirchnerismo, que no quieren entrar en default, ¿no es cierto? Porque eso tiene una cantidad después de consecuencias. Entonces, el primer problema que tiene que resolver en la nueva ministra es qué va a hacer con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El fondo, en las 2 primeras revisaciones que le ha hecho al gobierno, ha sido bastante flexible, ¿no? Y le ha habilitado 2 pagos. Ha sido bastante flexible, pero no está tan claro que vaya a seguir siendo tan flexible, sobre todo con este cambio de ministro que en los Estados Unidos dice, esta ministra la puso el kirchnerismo, ¿no? Incluso hay un fondo de inversión que dice, muchachos, para pagar incendios económicos no se puede poner un piromaníaco. Es decir, la tratan de piromaníaca a la nueva ministra, ¿no? Para que tengan ustedes en cuenta cómo receptar. Por lo tanto, primer problema que tiene que resolver el acuerdo con el fondo. ¿Qué va a hacer? Segundo, ¿qué va a hacer con el gasto público? ¿Qué va a hacer con el gasto público? Porque lo que gastaron en el primer semestre ya prácticamente es la totalidad del gasto que acordaron con el fondo en el transcurso de los 12 meses, ¿no? Es más, el fondo le dijo que tenían que hacer un fuerte ajuste de las cuentas públicas en el segundo semestre para poder cumplir con las metas que se habían planteado. Un fuerte ajuste, ¿no? No sé si de 7-8% del gasto público, ¿no? Y los muchachos de Cristina vienen planteando un incremento del gasto público. Es decir, han metido 4 medidas, me olvidé de una, que apunta a un incremento del gasto público. La primera medida fue cuando hicieron este mini IFE de los 18.000 pesos, ¿no es cierto?, que le pagaron a 13 millones de personas, a 6 millones de personas jubiladas que cobran la mínima y a 7 millones de personas monotributistas categoría A y B, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya es un incremento del gasto público.
Después subieron el piso del pago del impuesto a las ganancias, es decir, disminuyeron la recaudación del impuesto a las ganancias. Eso es lo que propuso Massa y lo sacó, lo cual implica menos ingresos para pagar los gastos. Han presentado un proyecto en el Senado, que creo, no sé si ya lo aprobaron, están por aprobarlo, de extender la moratoria, ¿no?, a cerca de 1 millón de personas, la moratoria previsional a cerca de 1 millón de personas que están en condiciones de jubilarse y no se pueden jubilar por no tener aporte, ¿no? Ese es un gasto aproximadamente de 200.000 millones de pesos de acá a fin de año. 200.000 millones de pesos es más de lo que gastan en el plan potenciar trabajo en el segundo semestre. Y además tienen una propuesta de salario básico universal, ¿no?, que la impulsa Grabois y también que la han presentado en el Senado, que significa pagarle 13.000 pesos a 7 millones de personas todos los meses, ¿no es cierto? Eso es un gasto equivalente a 4 veces lo que se paga el potencial trabajo. Porque si bien el potencial trabajo se paga 19.000 y pico de pesos, la mitad del salario mínimo vital móvil, se paga solamente a 1.300.000 personas. Estos 13.000 pesos se pagarían a 7 millones de personas. Entonces, el gasto para el sector público pasaría de 250.000 millones de pesos en un año a 1 billón de pesos, ¿no?, en un año. Es decir, ya han presentado 4 medidas para expandir el gasto público. Uno podría decir, bueno, pero por ahí se expande el gasto público, pero se meten algunos impuestos que permiten incrementar la recaudación impositiva. Por ejemplo, se ponen más retenciones a las exportaciones, ¿no? El problema, o por ejemplo el impuesto a la renta inesperada, un impuesto a 600 grandes empresas que han tenido una renta inesperada por el conflicto de Ucrania. El problema es que esas dos cosas tienen que pasar por el Congreso y en diputados no le dan los números para aprobar nuevos impuestos. Entonces, si no aprueban nuevos impuestos, lo único que hay es expansión del gasto público. Bueno, pero el fondo dice que hay que bajar el gasto público. ¿Qué va a hacer la ministra? Hoy dijo, es un dato, pero después hay que llevarlo a la práctica, yo creo que hay que controlar el déficit fiscal. O sea, se puso medio del lado de Guzmán, pero las presiones van a ser fuertes. El otro tema es qué van a hacer es con la inflación, ¿no? Porque ese acuerdo que han hecho con el fondo tiene características inflacionarias. ¿Por qué tiene característica inflacionaria? Porque hay que aumentar las tarifas, hay que devaluar más el dólar, hay que aumentar las tasas de interés. Son todas medidas que aumentan la inflación, ¿no es cierto? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer si la inflación sigue y se va al 80% mensual? ¿Cómo van a resolver el impacto sobre los bolsillos de los sectores populares si no controlan a los formadores de precios, ¿no? Esos precios cuidados son una sanata. Y además ya le aumentaron la tasa de interés, digamos, los precios cuidados, ¿no es cierto?, a lo que se compra por interés. Y no meten retenciones, por lo tanto no impiden el traslado de precios internacionales a precios locales de los alimentos. ¿Cómo van a controlar la inflación? Es una buena respuesta que tiene la ministra. ¿Va a devaluar o no va a devaluar? ¿No? ¿Qué va a hacer con el dólar? El fondo les ha dicho que tienen que devaluar por lo menos a la altura de la inflación. Hasta ahora vienen devaluando por debajo de la inflación. Incluso en el último mes que aceleraron la devaluación. De inflaciones del 5% y ellos devaluaron el 4%. Y antes estaban devaluando al 2%. ¿Por qué? Porque la devaluación tiene impacto inflacionario, ¿no? Tiene impacto inflacionario y frena la economía. Ahora, la brecha cambiaria, o sea, el precio del blue,
no sé si vieron que el luz se fue a 270 pesos, ¿no? Y el precio del dólar oficial está en el orden de los 130. Eso quiere decir que hay más del 100% de brecha entre el dólar blue y el dólar oficial. Cuando esa brecha es tan grande, hay aumento de precio. ¿Por qué? Porque los fabricantes y los dueños de las empresas y los negocios dicen, no, acá se va a ir al precio del blue. Y entonces ellos acomodan, dicen, yo cuando tenga que reponer esto, yo vendo toda la hierba que tengo y cuando la tenga que reponer la voy a tener que pagar el precio del blue. Entonces la aumento ahora para poder reponerla. Es decir, tiene impacto inflacionario. ¿Qué van a hacer con el dólar? Lo que pasa es que si no tienen reserva, van a tener que devaluar. No hay más remedio. Pero devaluar es lo que no quieren hacer. También tiene que dar respuesta a eso. ¿Qué va a hacer con las tasas de interés? ¿Qué va a hacer con la tasa de interés? El gobierno tiene una enorme deuda en pesos. Es decir, por recomendación del Fondo Monetario Internacional, ¿no? En lugar de cubrir el gasto público con emisión monetaria, lo cubre con préstamos. Ahora, para que los bancos y los fondos de inversión le presten, ha tenido que hacer bonos actualizados a la inflación, se llaman bonos SER. Es decir, tienen intereses muy altos, muy altos. Si vos vas y pones un plazo fijo, el banco te da el 40%. Pero si vos le compras bonos SER al Estado, te va a pagar el 70%, actualizado. Entonces, la cantidad de intereses que tiene que pagar el Estado es cada vez más alta. Entonces están viendo cómo no aumentar la tasa de interés. Frente a eso, los que le prestan dijeron, bueno, entonces no le prestamos más. Y se armó un quilombazo hace unos días atrás, porque iban a tener que ir a reponer deuda. Disculpen si es medio técnico esto, pero es importante. Iban a tener que reponer deuda del Estado, no la iba a poder reponer, iba a tener que emitir moneda, que es lo que el fondo no le deja hacer, ¿no es cierto? Entonces tienen que definir qué van a hacer con la tasa de interés. Otro pequeño detalle que tiene que resolver esta ministra. Y por último, que probablemente sea el tema más escabroso, tiene que resolver qué va a hacer con las tarifas. Tiene que resolver qué va a hacer con las tarifas. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal que tiene no es por los planes sociales. Eso es chiquitito. El déficit fiscal actual es cada vez más grande por el subsidio de las tarifas. ¿Por qué? Porque el subsidio de las tarifas es muy alto y porque además crece el valor de la energía por el quilombo con Ucrania. Y nosotros importamos gas, importamos gasoil, importamos petróleo. Entonces, el Fondo Monetario Internacional dijo, muchachos, ustedes tienen que subir las tarifas. La subieron un 20%, ¿no? En acuerdo con el kirchnerismo, y dijeron, no va a haber más suba en adelante. Y Guzmán dijo, no, va a haber más aumento y segmentado, ¿no? Entonces, a los más ricos le vamos a sacar el subsidio, a los del medio le vamos a cobrar el 40% y a los que tienen tarifa social le vamos a cobrar el 20%. ¿Y qué hizo el kirchnerismo? El gobierno dijo, va a haber que anotarse, ¿no? En internet va a haber que anotarse para ver quién conserva y quién no conserva el subsidio. Entonces estábamos todos esperando la página donde poder anotarnos para que no nos sacuden la quita de subsidio, entonces el que paga 3 lucas pase a pagar 10 lucas. Pero la página no apareció. ¿Y por qué no apareció? Porque el sector de gobierno de la energía lo maneja el kirchnerismo y no hizo aparecer la página. Y Guzmán fue y le dijo, Alberto, si yo no manejo energía me voy a ir. Alberto le dijo, no te puedo dar energía porque es de los CAI, y Guzmán se fue. Pero ahora esta señora tiene que ver qué hace con la tarifa. Pequeño problemita.
¿no? Porque si tiene acordado con el Fondo Monetario Internacional que va a bajar el gasto público y mantiene estas tarifas, ¿no? O no las segmenta, el gasto público se verá al carajo en el precio que tiene la energía. Entonces, ese problema también lo va a tener que resolver esta señora. Como verán, entre otras cosas, por eso no quería agarrar a nadie y tuvieron que recurrir a ella. Le tiraron una pelota extremadamente significativa. Independiente del rumbo que tome, sí o sí vamos a tener un segundo semestre muy complicado y que por supuesto va a influenciar fuertemente en lo que hagan y lo que no hagan. Les voy a explicar por qué va a ser complicado. En primer lugar, como les dije, no hay dólares, ¿no? Porque el superávit comercial externo se lo llevan las importaciones y no hay dólares, ¿no? Ahora frenaron fuertemente las importaciones para ver si resuelven eso, pero no lo van a resolver. ¿Y cuál es el problema en el segundo semestre? Que en el segundo semestre bajan las exportaciones. Es decir, lo que nosotros vendemos, lo vendemos fundamentalmente el primer semestre, que es cuando sale la cosecha gruesa. ¿Qué es la cosecha gruesa? La soja, el maíz y el girasol. Y la cosecha fina es el trigo, recién es en diciembre. Entonces, más o menos desde agosto hasta diciembre hay un descenso significativo de las exportaciones, ¿no? Por lo tanto, de la única entrada genuina de dólares que tiene el país, porque el dólar no tiene crédito externo, nada, ¿no? La guita que nos presta el fondo es para pagarle al fondo. Entonces, estamos sin dólares, pero vamos a conseguir menos dólares en el segundo semestre. Y la economía argentina sin dólares no funciona, ¿no? Es decir, cada 1% de crecimiento del Producto Bruto Interno de la Argentina crece el 3% de la importación. Porque nuestra economía tiene un componente final o parcial de producto importado muy alto. Entonces, primer problema que vamos a tener, sí o sí lo vamos a tener, lo va a tener la ministra y lo vamos a tener todos nosotros, es que las exportaciones en el segundo semestre bajan. Segundo problema, la inflación va a ser alta. Incluso ellos tomando algunas medidas que deberían tomar para achicarla, va a ser alta. La única forma de frenar la inflación un poco es frenando la economía, es decir, que baje la demanda. Por ejemplo, la inflación del 2020 fue del 36%. ¿Por qué? Porque hubo recesión, es decir, porque la gente no tenía guita para comprar, entonces los precios no podían ir muy altos, ¿no? Pero como el kirchnerismo plantea que no hay que frenar la economía, ¿no? La inflación va a ser muy alta. Y aún cuando la frenen va a ser muy alta. Y se va a ir al 70-80%. Eso desencadena una cantidad significativa de problemas, ¿no es cierto? Primer problema, ¿no? Los gremios van a las paritarias porque dicen, muchachos, como decía el general Perón, los precios van por el ascensor y los salarios van por la escalera. Entonces, van a paritaria y si no van a paritaria, van a huelga. A los sectores populares que reciben, digamos, la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentaria, el potencial trabajo, la inflación les come todos esos ingresos. El gobierno se ve obligado a aumentarlos sistemáticamente, porque si no, obviamente hay quilombo. Las jubilaciones y pensiones que abarcan a casi 7 millones de personas pierden capacidad de consumo, ¿no es cierto? Es decir, hay una problemática muy grave con una inflación tan alta. Y va a haber inflación alta. A lo que se suma que el dólar se atrasa. Y si tienen que devaluar para adelantarse, hay inflación. Las tasas de interés se atrasan. Y si tienen que aumentarla, ¿no es cierto?, tienen más gasto público. Es decir, la inflación afecta duramente a la economía, no solo de los que menos tienen, sino a la economía en general.
y es muy difícil no ver que vamos a tener un 70-80% de inflación anual. El gobierno, en el segundo semestre, el gobierno está muy endeudado en dólares, pero el pago de la deuda en dólares la pateó para adelante y le va a caer al próximo gobierno. Empieza en el 2024 y sigue hasta el 2034, ¿no? La renegociación que hizo con los acreedores privados y la renegociación que hizo con el fondo pateó el pago de la deuda y por lo tanto el pago de la deuda en dólares es bajo. Pero ha ido incorporando una enorme deuda en pesos, pero enorme. Es decir, uno de los instrumentos que tiene para endeudarse, que se llaman las LELIQ, que son bonos que compran los bancos, debe 6 billones de pesos, por ejemplo, ¿no es cierto? Y los otros bonos, los bonos atados a la inflación, que se llaman SER, de acá hasta fin de año tienen que renovar 2,5 billones de pesos, ¿no? Si no lo renueva, entra en default y hay un sacudón económico enorme. Si los posterga para que se haga cargo el próximo gobierno, hay otro sacudón económico. Y para poder pagarlo y hacerlo ahora, va a tener que subir la tasa de interés, por lo tanto va a incrementar fuertemente el pago de intereses. Nosotros pagamos de intereses mensuales, cerca de 185.000 millones de pesos. El gasto del potencial trabajo en el año son 250.000 millones de pesos. Es decir, que en 2 meses de pago de intereses de la deuda en pesos se gasta lo mismo que el potencial trabajo en todo el año. Para que ustedes se den una idea de la magnitud de la deuda en pesos que tienen. Y la tienen ahí. O sea, independiente de lo que haga la ministra, la tienen ahí. Y el otro problema concreto que tienen, que ya lo grafiqué antes, es el acuerdo con el fondo. Es decir, el fondo, con Guzmán, estos primeros desde marzo hasta la fecha, o sea, estos 3 meses, tuvo algún nivel de flexibilización en, digamos, la rendición de cuentas del país, diciendo, bueno, cada 3 meses podemos ser flexibles, pero en el año hay que cumplir con lo que se ha establecido en el acuerdo. Bien. Pero eso lo hacía con Alberto y con Guzmán, con un gobierno y un ministro de Economía más cercanos, no igual, pero más cercanos a las posiciones del fondo. Ahora va a negociar con un gobierno que de hecho dice, yo no voy a cumplir lo del acuerdo. Pero el fondo tiene la sartén por el mango. Ese es el problema. Entonces, ¿y qué le plantea el fondo? Hay que incrementar la reserva. O sea, hay que bajar las importaciones, hay que frenar la economía. Porque la única forma de incrementar la reserva es que las exportaciones no se gasten todas en importaciones. Por lo tanto, y para bajar las importaciones, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que frenar la economía. Hay que bajar la emisión monetaria. Es decir, el gobierno tiene que emitir menos. ¿Qué significa eso? Freno de la economía. Hay que frenar el gasto público. ¿Qué significa eso? Freno de la economía. Muchacho, le va a decir el fondo, nosotros tenemos un acuerdo. Usted lo tiene que cumplir. Y si no lo cumple, nosotros cada 3 meses le dejamos de dar la guita para que nos paguen y ustedes entran en default. Esas 4 cosas que le acabo de decir, la baja de exportación agropecuaria, la inflación, lo que tienen que renovar de deuda privada y el acuerdo con el fondo, sí o sí lo tienen ahí. Sí o sí lo tienen ahí. Por lo tanto, el escenario económico que tiene es muy complicado. Es muy complicado. Puede ir de mal a muy mal. Ese es el escenario económico que tenemos en este momento, con un gobierno, además, muy débil y con una ministra de Economía que no tiene ningún peso propio. Complicado, para que lo tengamos en cuenta. Y además, con un gobierno conflictuado entre ellos, donde el kirchnerismo
los va a seguir petardeando si la situación económica afecta su base política y electoral. Ese es el escenario que tenemos por delante, que habrá que ver cómo se va a desarrollar. Frente a la nueva ministra, ¿no? Perdón, el otro tema que me falta acá, que es otro ingrediente. Frente a esta situación, ¿cómo se van a mover los grandes grupos económicos y los grandes bancos y el sector financiero y el campo frente al gobierno? ¿No? Recién les decía cómo se va a mover el Fondo Monetario Internacional. Pero el otro sector que tienen enfrente, que también tiene la sartén por el mango, como se ha evidenciado durante todo año de gobierno, ¿no es cierto?, son las grandes empresas, los sectores financieros, el campo. ¿Qué le vienen planteando estos tipos? ¿Qué le venían planteando a Guzmán? ¿Qué le plantean ahora al gobierno? Hay que ir al ajuste. Muchachos, ustedes tienen que ir al ajuste, ¿no? Ustedes tienen que bajar el gasto público y no le vamos a aceptar que nos pongan impuestos. No le vamos a aceptar que nos aumenten las retenciones. Y hasta ahora se han mostrado con fuerza, con un gobierno que era más fuerte y que no estaba tan dividido. Ahora que el gobierno es tan débil y dividido, estos tipos tienen más fuerza. Estos tienen más fuerza. Por ejemplo, los sectores financieros no le renuevan la deuda en pesos y los hacen entrar en default. Por ejemplo, los tipos del campo le ponen los tractores y la gente en la calle. No es que no hacen nada, le ponen los tractores y la gente en la calle, ¿no? Es decir, los grandes grupos económicos y empresas que manejan los precios, si le ponen un control estricto de precios, le meten desabastecimiento y hay un gobierno débil para controlar eso, ¿no es cierto? Entonces, frente al planteo de los tipos, hay que frenar la economía y hay que hacer ajustes. ¿Qué van a hacer? ¿No? Es como cuando el fondo les plantea, muchachos, este es el acuerdo, ¿qué van a hacer? Está difícil de ver que no le doblen el brazo al gobierno. Está difícil, porque el gobierno está muy débil y dividido, para que tengamos en cuenta, ¿no es cierto? Entre otras cosas, porque tanto el fondo como todos estos sectores económicos concentrados creen que el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de derecha. Y para que ese gobierno de derecha llegue, y sobre todo para que no tenga que hacer un ajuste muy fuerte, el ajuste lo tiene que hacer este gobierno. Eso es el planteo de los tipos. El ajuste lo tienen que hacer ustedes. El acuerdo que hizo el Fondo Monetario con este gobierno fue, muchachos, una parte importante del ajuste lo tienen que hacer ustedes. No se lo pueden dejar al próximo gobierno. Bien. Ese es el escenario que vamos a tener. Frente a esta ministra de Economía, ¿nosotros qué vamos a decir? ¿No es cierto? Vamos a decir que bueno, que finalmente Cristina le impuso un ministro de Economía a Alberto, que el Cuervo Larroque dijo que se acabó la etapa moderada del gobierno y que ahora viene la confrontación con los grandes grupos económicos para poner la economía en un rumbo favorable a los intereses nacionales y populares, etcétera, etcétera, todo lo que dijo. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, vamos a ver si es cierto, porque una parte de lo que sucede hoy no es solo responsabilidad de Alberto y Guzmán, es responsabilidad de ustedes que estuvieron de acuerdo hasta las elecciones del 2021 en lo que se hacían. Vamos a ver si es cierto lo que ustedes dicen. Y el primer elemento para medirlo es qué hacen con el fondo. Porque si ustedes no resuelven el acuerdo con el fondo, rechazarlo, si ustedes continúan negociando y acordando con el fondo y cumpliendo el acuerdo, la situación económica
no va a ser distinta a la que tenemos ahora. Esa va a ser nuestra posición política frente a esta ministra, y bueno, y en la medida que efectivamente se conduzca en esa dirección, que es lo más probable, seremos críticos como hemos sido de Guzmán, obviamente. Esa más o menos, digamos, es para que tengan ustedes la visión de qué ha venido sucediendo desde que llegó este gobierno hasta ahora, qué herencia recibió, qué pasó con la pandemia, qué pasó con la guerra de Ucrania o qué pasa con la guerra de Ucrania, qué responsabilidades tiene este gobierno, qué responsabilidad de este gobierno tiene el kirchnerismo también, cuál es la situación actual y qué es lo que se viene.